Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la taberna de Ignaz. Espero que paséis un rato agradable mientras estéis con nosotros. Hoy toca hablar de literatura, más concretamente de uno de los personajes más icónicos de la literatura británica y probablemente de la literatura universal y mi personaje literario favorito, Sherlock Holmes. Pero no vamos a centrar el vídeo en quién era Sherlock Holmes y en contar un poco su vida y su historia, sino en el legado que ha dejado todos y cada uno de sus relatos y de los libros que escribió su autor, Sir Arthur Conan Doyle. Por si queda alguien que todavía no sepa quién es Sherlock Holmes, se trata de un investigador privado afincado en Londres en la época victoriana, finales del siglo XIX, principios del XX, que es también la época en la que vivía su escritor y su creador, Sir Arthur Conan Doyle. Concretamente, su primera aparición fue en 1887 en una novela titulada El estudio en escarlata. Si bien no fue hasta que cambió el formato a relatos más cortos y empezó a publicarlos en The Strand Magazine en 1891 cuando la popularidad de Sherlock Holmes comenzó a crecer. Sir Arthur Conan Doyle escribió un total de 4 novelas: Estudio en escarlata, El perro de los Baskerville o El sabueso de los Baskerville, El valle del terror y El signo de los cuatro, y un total de 56 relatos cortos que fueron publicados en The Strand Magazine a partir de 1891 y que es lo que está considerado el canon holmesiano. ¿Por qué utilizo esta referencia? Bueno, esto es algo de lo que hablaremos más adelante. Una de las particularidades y peculiaridades de estos relatos era que estaban escritos como si fueran unas vivencias reales, pero no por el propio Sherlock Holmes, sino por su compañero de aventuras y compañero de piso en aquella época, el doctor John Watson. Este hecho, el hecho de ser escrito como si fueran unas vivencias personales y un diario de una persona, fue lo que hizo que el personaje no solo adquiriera notoriedad y popularidad, sino que, y en esta es una de las partes que vamos a hablar de su importancia, el personaje trascendió, digamos. ¿Por qué hablo de su relevancia o su importancia en aquella época? Bueno, como acabo de decir, las historias estaban contadas como si fueran vivencias reales, vivencias personales del doctor John Watson acompañando a su amigo y compañero de piso Sherlock Holmes en sus diferentes aventuras y en sus investigaciones criminales. Esto, en aquella época, en una época muy previa, como todos podéis imaginar, a todo lo que es Internet, a toda esta globalización, en una época en la que las noticias, a no ser de que fueran por telégrafo, tardaban varios días en llegar de un lado a lado y muchas veces ni siquiera llegaban, la gente, al empezar a leer sus historias y a empezar a leer las aventuras en el Strand Magazine, llegó a pensar que el personaje de Sherlock Holmes no era un personaje ficticio, sino que era una persona real y que todas estas historias no eran las invenciones de la mente de un escritor, sino que eran casos reales que habían sido resueltos durante en la ciudad de Londres. Esto llevó a la gente a pensar que no se trataba de aventuras generadas o ideadas por la mente de un escritor, sino que eran casos reales, casos criminales reales que se habían dado en Londres y que la persona de Sherlock Holmes era un investigador real que vivía en Londres y se dedicaba pues a desfacer entuertos al más puro estilo Don Quijote. ¿Hasta qué punto la gente llegó a pensar que esto era real? Bueno, pues hasta el punto de que, pese a que el 221B de Baker Street, que era la dirección donde en aquella época vivía Sherlock Holmes, pese a que esa dirección no existía, mucha gente enviaba cartas con problemas que tenía para pedirle ayuda al propio Sherlock Holmes. Hasta ese punto llegó, digamos, a trascender. ¿Y hasta qué punto llegó su popularidad? Su popularidad llegó hasta tal punto que Sir Arthur Conan Doyle, un poco cansado de no escribir más que historias de Sherlock Holmes, ser conocido por él, y queriendo cambiar un poco de tercio a la hora de escribir, mató o asesinó a Sherlock Holmes en 1893 en el conocido como El problema final. Bueno, pues este hecho desató un fanatismo, por decirlo de alguna forma, increíble en Londres. Mucha gente que sí que sabía, en este caso, al ser londinenses, que Sherlock Holmes no existía, pero que eran auténticos seguidores de sus aventuras, empezó a protestar y empezó a quejarse de la muerte y de la desaparición de Sherlock Holmes y de que no iban a poder seguir con sus aventuras. De hecho, la propia madre de Sir Arthur Conan Doyle le dijo que por qué él había hecho eso a una persona tan buena como el bueno de Sherlock Holmes, por qué lo había matado. Así que finalmente, pese a sus intentos de alejarse del personaje y de poder centrarse en otras cosas,
A Sir Arthur Conan Doyle no le quedó más remedio que retomarlo y recuperar y devolver a la vida, para aplacar un poco a esos fans que deseaban la vuelta de Sherlock Holmes. Entre 1901 y 1902, The Strand Magazine fue publicando por partes una de las novelas que hemos dicho, posiblemente la más conocida, que es El sabueso de los Baskerville. No le quedó más remedio que devolverla a la vida en La aventura de la casa vacía, otro de los relatos más famosos de Sherlock Holmes, pues al fin y al cabo es el que le devolvió a la vida y en el cual explicó a John Watson lo sucedido en las cataratas de Reichenbach y por qué no había aparecido hasta ahora. Todo esto es centrándonos un poco en lo que fue Sherlock Holmes en su época, cuando Sir Arthur Conan Doyle estaba publicando los relatos y las novelas en The Strand Magazine. Desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer, no solo a nivel de libros, sino a nivel de películas, a nivel de series, en muchos aspectos de temas que podríamos denominar de consumo cultural. Tenemos por ahí siempre a Sherlock Holmes como uno de los personajes que más aparecen. De hecho, es después de Drácula, de Bram Stoker, el personaje ficticio que más veces ha sido llevado a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, y esto es un dato de 2014, creo recordar, que lo miré por ahí, con lo cual probablemente incluso haya aumentado y quién sabe si en un futuro no pueda superar al mismísimo Drácula y convertirse en el personaje literario que más veces ha sido llevado a la pantalla. Como bien he dicho, las 4 novelas y los 56 relatos escritos por Sir Arthur Conan Doyle son, digamos, las historias oficiales, lo que se denomina el canon, de las aventuras de Sherlock Holmes. Pero como he dicho, la fama del personaje ha llegado hasta tal punto que mucha gente ha escrito novelas, libros, incluso cómics, utilizando al personaje de Sherlock Holmes como base. De hecho, ese periodo, desde su muerte hasta su resurrección, conocido como The Big Hiatus, el Gran Hiatus, es muy utilizado para sacar de contexto a Sherlock Holmes, digamos, para sacarlo de Londres y llevarlo a diferentes sitios, lugares y aventuras por todo el globo y hacer historias. De hecho, probablemente ahora veréis una imagen de él. Tengo por ahí un cómic en el que se relaciona a Sherlock Holmes con las investigaciones de la quema del Teatro Liceo en 1898. Es un personaje cuya fama ha llegado ya hasta tal punto que no solo tenemos adaptaciones de su obra, como puede ser también en cómics, películas, series de televisión, sino que la gente ha decidido coger ese personaje y sacarlo un poco de contexto hasta otros puntos. De hecho, una de las ideas no canónicas que más me encanta y más me gusta y la que intento siempre que puedo, pues adquirir algún libro, cómic o ver alguna serie en la que resulte o suceda algo así, es coger a un personaje como Sherlock Holmes, que es, digamos, la ideología o el paradigma del pensamiento lógico, del si no lo veo no lo creo, y enfrentarlo a situaciones y a personajes total y completamente ficticios y surrealistas, como puede ser el caso de vampiros, hombres lobo, los propios mitos de Zulu o incluso viajes en el tiempo. Resulta bastante interesante ver a alguien tan estoico como Sherlock Holmes enfrentarse a cosas que harían perder la cabeza a cualquiera. Luego, además, pues hoy en día también tenemos adaptaciones bastante conocidas, como pueden ser las películas de Robert Downey Jr., la famosa serie Holmes de Benedict Cumberbatch y de Martin Freeman. Otra adaptación que personalmente yo recomiendo y que a lo mejor sí que conocéis es una serie de animación creada por el maestro Hayao Miyazaki llamada Sherlock Holmes. La recomiendo porque además es bastante corta, son unos 24 o 25 capítulos creo, de unos 20 minutos de duración, en el cual nos narra las aventuras de Sherlock Holmes y el Dr. Watson contra el profesor Moriarty, pues en un mundo, digamos, de animales antropomórficos, en su gran mayoría perros, y la verdad es que, como prácticamente toda obra creada por el señor Miyazaki, es una verdadera obra maestra y es muy recomendable como adaptación y como un acercamiento incluso a los niños al mundo de Sherlock Holmes. Además de influenciar a mucha gente para sacar obras no canónicas basadas en el personaje, el propio Sherlock Holmes ha influenciado a muchos otros personajes que son bastante conocidos hoy en día. El caso más claro y más habitual es hablar del Dr. House, que tiene muchos de los vicios y muchas de las partes de la personalidad del propio Sherlock Holmes. Desde un poco su forma de ser bastante huraña y bastante metódica,
También el hecho de que ambos dos viven en el 221B, pues es una referencia bastante clara. Ambos son adictos, si bien es cierto que el Dr. House es algo más o menos inocuo, como es la Vicodina. Sherlock Holmes, como ya se vio también en las películas de Robert Downey Jr., era un adicto a la cocaína. Ambos tocan instrumentos, en el caso de Dr. House el piano y en el caso de Sherlock Holmes el violín. Y bueno, la forma en la que llevaban a cabo sus descubrimientos y sus aventuras también tiene mucho que ver, con lo cual las referencias y la influencia de Sherlock Holmes en el caso de House es muy clara. Pero otro caso, a lo mejor menos conocido por el público general, es el del cómic de Detective Conan, bueno, cómic no, manga, porque estamos hablando de un cómic japonés, en el cual el protagonista, al ser reducido otra vez o revertido a su edad de crío, decide utilizar un nombre alternativo, el cual es Conan Edogawa, y pues, Conan, como bien puede la gente pensar teniendo en cuenta de que viene el vídeo, viene por Sir Arthur Conan Doyle. Y de hecho, en muchas imágenes, carátulas y bueno, ilustraciones del personaje, aparece con la lupe, con el típico gorro holmesiano, que ha sido, pues son dos de los iconos más, junto con la pipa, que tiene el protagonista de este vídeo, el gran Sherlock Holmes. Bueno, y con esto vamos a darlo un poco por cerrado, porque este también es otro tema del que podríamos estar hablando yo por lo menos horas y horas, porque ya como digo es mi personaje literario favorito. Me he leído varias veces tanto sus aventuras como sus novelas, tengo varios cómics basados en ello y en temas no canónicos. He visto películas, la serie y tal, y me parece simplemente increíble. Y como ya digo, pues es un personaje que a mí me encanta. Y mucha gente podrá pensar, con lo friki que soy, que hablando de mi personaje favorito podría sacar cualquier cosa sacada en los anillos, los mundos de la Drácula, algo así, pero no. Mi personaje favorito es el famoso y flemático investigador inglés Sherlock Holmes. Bueno, y con esto vamos a darlo un poco por cerrado, porque este también es otro tema del que podríamos estar hablando yo por lo menos horas y horas, porque ya como digo es mi personaje literario favorito. Me he leído varias veces tanto sus aventuras como sus novelas, tengo varios cómics basados en ello y en temas no canónicos. He visto películas, la serie y tal, y me parece simplemente increíble. Y como ya digo, pues es un personaje que a mí me encanta. Y mucha gente podrá pensar, con lo friki que soy, que hablando de mi personaje favorito podría sacar cualquier cosa sacada en los anillos, los mundos de la Drácula, algo así, pero no. Mi personaje favorito es el famoso y flemático investigador inglés Sherlock Holmes. Bueno, y con esto ya vamos a ir dando por cerrado el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un rato agradable en la taberna y que, bueno, nos veremos más adelante. Y pues bueno, pues si queréis poner ideas acerca de próximos vídeos, ya sabéis que yo siempre estoy abierto, tanto en la caja de comentarios como en la cuenta de Twitter del canal, la cual está en la descripción del vídeo como siempre. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, la siguiente vez que queráis pasaros por aquí por la taberna, y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Adiós.